Comencem. Bona tarda a totes aquelles persones que heu pogut assistir en aquesta nova sessió. És una sessió virtual del cicle Desconfinats, una mirada al món que vindrà. Saludem a la gent del campus extens de la universitat, que està repartida per tot el territori, per les diferents seus del campus, i que organitza aquest cicle de divulgació juntament amb la Unitat de Comunicació de la Ciència de la URB. I l'objectiu d'aquesta sessió és reflexionar i conversar sobre les incògnites que planteja el pas de la Covid-19 en diferents àmbits. Avui parlarem de l'àmbit del turisme, ja que estem pràcticament a les portes de l'estiu. Volem parlar quin serà el tipus de turisme que ens espera després del pas d'aquesta pandèmia. I un dels sectors més afectats és aquest, precisament, tant per la restricció dràstica de la mobilitat com pel tancament de l'espai aeri i les pèrdues que tot aquest confinament ha suposat en el sector de la restauració. Per fer-ho, tenim aquí a l'Antonio Russo. L'Antonio és investigador del grup de recerca GRATET de la Universitat Rovira i Virgili i també coordina el màster en gestió de destinacions turístiques de la URB. L'Antonio ha treballat com a consultor de la Unió Europea o la UNESCO i també com a consultor de diferents governs locals i regionals d'Espanya, Itàlia i Holanda. També fa anys que l'Antonio Russo estudia l'impacte del turisme a les ciutats, com el que arriba a través dels creuers, i que en moltes ocasions té una incidència directa sobre la població local, que moltes vegades acaba sent expulsada dels barris més turístics cap a la perifèria. Actualment l'Antonio coordina el projecte SmartDest, que analitza precisament com la massificació turística transforma la identitat de les ciutats en perjudici dels seus habitants, i aquest projecte es farà durant els propers 3 anys amb l'objectiu de buscar solucions per evitar l'exclusió social que moltes vegades es produeix en aquestes destinacions. Antonio, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu. Disculpes de nou. I a vosaltres. Sí, començarem abans, però recordem una mica la dinàmica de la sessió. Els que tingueu preguntes les podeu fer a través del xat que trobareu amb els 3 puntets que hi ha a la barra del mig de les vostres pantalles, i li anirem traslladant a l'Antonio a mesura que vagi avançant la conversa. Us preguem, sisplau, si no ho heu fet ja, que tanqueu els micròfons i les càmeres per no interferir en les respostes i perquè la connexió vagi més fluida. I ara sí, Antonio, comencem per fi. Hem vist durant aquests mesos de confinament imatges realment inèdites, com ara la Rambla de Barcelona pràcticament buida o la Sagrada Família sense cues. El món s'ha hagut d'aturar completament perquè els veïns hagin pogut recuperar els espais que fins ara s'havien convertit en territori turístic. Quina lliçó podem treure de tot això? Bueno, bien. Primero de todo, tampoco los vecinos han podido aprovechar a fondo sus ciudades porque estaban confinados. O sea, es más que el cierre del turismo. Ha sido, por muchos de nosotros, una situación totalmente inédita de un apagón de la vida social, que obviamente tiene que ver también con la visita turística, que se ha convertido en una parte fundamental de las dinámicas de cómo funcionan las ciudades, las que son ya destinos turísticos establecidos, como Barcelona o como los destinos de la costa española, pero también de los muchísimos otros lugares donde la intensidad de actividad turística es muy baja. Es un fenómeno totalmente inédito para nuestra generación y creo también para las precedentes. Y claro, la reacción que se tiene desde un punto de vista de cómo estamos viendo nuestras ciudades puede variar desde una impresión desesperante de ciudades que parecen convertidas en escenarios de ficción, donde hay muy poca gente por la calle con máscaras, y paradójicamente, pero al mismo tiempo, escenarios que se han vaciado de una de las fuerzas de transformación de nuestra vida de ciudadanos, que es el turismo, donde la ausencia del turismo, paradójicamente, nos permite ver nuestros lugares de vida y practicarlos y experienciarlos de una forma totalmente diferente, bien consciente que se trata de un fenómeno muy probablemente temporáneo, pero hemos visto cómo sería nuestra vida
en un contexto de no turismo. Obviamente, para muchísima gente que depende económicamente del turismo, no es una buena sensación. Para muchísima gente que le gusta ver animación y le gusta el intercambio cultural, las dinámicas que están detrás del fenómeno turístico, es un momento totalmente lamentable, pero no olvidamos que hay una buena parte, sobre todo de los colectivos más vulnerables en las ciudades más saturadas de turismo, que por primera vez pueden experienciar un entorno de vida donde este agente disruptor de su vida no está. Y es bastante sorprendente también la respuesta que se ha dado por parte de la opinión pública en las redes sociales, ciudades donde de repente el aire está limpio, no hay contaminación atmosférica, donde no hay ruido la noche, donde el agua del mar y de los canales de una ciudad como Venecia de repente es muy limpia y aparecen incluso especies de fauna que antes no se veían. Pues todo esto obviamente hay que pensar, que reflexionar qué significa esto para nuestra vida. La sensación inicial puede ser muy diferente de la circunstancia en que la crisis económica que se asocia con este apagón del turismo será muy dura y todavía no la hemos vista, como la veremos en los próximos meses. I creus, Antonio, que aquesta nova realitat que hem pogut viure a partir d'aquest confinament pot fer repensar un nou model turístic i plantejar una transició cap a un turisme més sostenible? Bueno, esto es un poco de qué va el debate, sobre todo a nivel académico en estos días, pero es un debate que ya trasciende bastante a la opinión pública. Si aceptamos que había un problema con el turismo antes, había un problema, quizá un problema que no se advierte en todos los lugares con la misma intensidad, pero sí que desde 2 años al menos hay una palabra clave que sale en muchísimas conversaciones sobre el turismo, que es la palabra overtourism, una situación de exceso de turismo que produce unos efectos radicalmente diferentes en su portada de cómo se apreciaban los beneficios generados por el turismo. Habiendo empezado a hablar masivamente de overtourism y en un contexto en que las soluciones al exceso de turismo no se encuentran o cuando se encuentran costa muchísimo implementarlas en las varias escalas de la política, desde el nivel internacional hasta el nivel local. Es obvio que en el momento del parón turístico, donde el overtourism ya no es un problema, muchísima gente se plantea de que aquí hay una oportunidad para ver los problemas que generaba el turismo y las salidas y lo que se tendría que hacer para acompañar una transición a un modelo que no es un modelo de no turismo, obviamente de esto se saldrá y habrá recuperación, pero un modelo turístico que matiza, que mitiga, que pacifica el espacio urbano, el espacio de vida de los vecinos, a un punto en que podemos volver a considerar el turismo como un agente de beneficios para la sociedad. Tenim ja una... Digues, volies afegir alguna cosa? No, digo que de esto va un debate muy dinámico que hay en los últimos tiempos en la academia. Yo estoy bastante, digamos, atento a lo que se dice en las varias redes de la academia, pero ya pasa a la opinión pública, quizá no tanto aquí, pero importantes quotidianos como The Guardian o New York Times, que plantean que sí, que tiene que haber salida de esto, que tiene que haber recuperación del turismo, incluso porque el turismo es parte de nuestra vida, el turismo es libertad, el turismo es democracia, pero hay que hacerlo mucho mejor. Y hay que hacerlo mucho mejor, no solo porque teníamos overtourism antes,
sino que también hay que hacerlo mucho mejor porque lo teníamos que hacer mucho mejor en términos de mitigación de los impactos climáticos de la movilidad a gran escala. No olvidamos que estamos hablando de un fenómeno turístico que hasta hace un par de meses o hasta enero, todos estaban muy convencidos, en palabras, de que el primer gran paso para empezar a tratar de mitigar los impactos del cambio climático o de intervenir sobre las fuentes de disrupción del clima, precisamente es la revisión, la rearticulación de los sistemas de movilidad a gran escala. El turismo es una parte importantísima de esto. ¿Quieres que veamos las preguntas? Sí, sí, porque empezamos a tener alguna pregunta. La Montse nos plantea que potser la etapa post-Covid nos trae un cambio de enfoque económico que buscaban el turismo a los beneficios humanos de naturaleza, tranquilidad, pueden encontrarse más fácilmente con el entorno y patrimonio en un ambiente más de calidad. Y ella pregunta tu opinión y plantea además que quizás el debate se centra sobre todo en economía contra calidad. Y no hay una contradicción entre economía y calidad. Esto tiene que ser muy claro. Hay modelos competitivos en el mercado turístico. Se puede generar muchísimo valor añadido y trabajos de calidad, y el tema del trabajo es un tema absolutamente central en esta transición y luego tendremos la oportunidad de volver a ello. Hay modelos competitivos donde el factor competitivo fundamental es la calidad, el valor añadido, el valor del servicio, los precios altos, una intensidad de ocupación del suelo más baja, que pero permite una productividad mucho más alta del turismo y una generación de valor con menos cantidad de lo que teníamos antes. Y en cambio hay, digamos, una entropía natural que se ha dado en las últimas décadas hacia la afirmación de un modelo competitivo de baja calidad, gran intensidad de ocupación y mucha inversión, sobre todo en el sector de la construcción, que es lo que ocupa finalmente espacio y genera problemas de compatibilidad con la vida vecinal, la vida de los residentes. ¿Por qué hay esta entropía? Bueno, porque hay digamos, una tendencia natural a ensanchar cuotas de mercado e intentar competir para atraer más y más consumidores turistas que tienen una capacidad de gasto más limitada, rebajando la calidad de los productos y aumentando la escala de las operaciones. Esta es una entropía natural. Para poder controlar esto necesitamos regulaciones, necesitamos políticas de ordenación territorial, de fiscalización de la actividad turística, de regulación de la oferta, regulación también en el sentido de saber cuántos turistas nos podemos permitir de acoger en nuestros destinos o en nuestro país. Estoy pensando a infraestructura de movilidad de gran escala, como el tamaño de los aeropuertos y de los puertos, que sean compatibles con un modelo de competición basado en calidad. ¿Cuál ha sido el gran problema de la política turística en todos estos años? Bueno, a lo mejor que se han dado más voz a intereses de sectores que son más interesados a un modelo de gran cantidad y baja calidad, porque es más fácil, porque es más rentable para determinados grupos de intereses en el sector turístico, porque no se da tanta importancia a los costes implicados en este modelo, o simplemente porque se ha dejado mano libre a la fuerza del mercado. Quien propone regular el turismo para poder efectuar una transición a un modelo más sostenible no es enemigo del turismo, sino simplemente que tiene en cuenta también el bienestar de los vecinos y de las comunidades residentes que tienen que compartir espacio, compartir consumo,
y también compartir experiencias de vida en los lugares turísticos con los visitantes. Por lo cual, no es un debate necesariamente de economía contra calidad, sino de qué modelo económico produce más beneficios, descostando los costes que se generan en cada tipo de modelo competitivo en el mercado. En la línia del que parlaves, del model competitiu de baixa qualitat, tenim una pregunta de la Josepa que ens pregunta si el turisme low cost deixarà de ser sostenible per les companyies aèries, els creuers o els establiments hotelers que han d'adoptar les noves mesures de distanciament que han imposat els governs. Primero de todo, yo quiero clarificar una cosa. Yo no soy en contra del turismo low cost pensando a la demanda, a los turistas. O sea, no, yo creo que el low cost ha sido una gran fuerza de democratización de la sociedad. La movilidad es libertad, la movilidad es democracia, y haber permitido en su tiempo que muchísimos jóvenes o personas con pocos recursos pudieran ir de viaje y tener experiencias también de encuentros con otra cultura, ha sido un factor fundamental, por ejemplo, dentro del marco de la Unión Europea, para construir un perfil de ciudadano europeo. Esto no se puede discutir. Lo que duele, lo que daña la sociedad local es la economía que está asociada con este modelo. Podemos rescatar una economía de calidad, un modelo turístico que produce beneficios netos para la sociedad local y al mismo tiempo dejar que nuestros destinos sean acogedores y democráticamente accesibles para todos. Esta es una gran cuestión. A mí no me gustan los debates en que se apunta a la existencia del turista malo y del turista bueno. Sí, existen los malos y los buenos en cualquier lugar, pero no necesariamente estamos hablando de ricos y pobres. Y aquí el problema es poder permitir que también el turista pobre pueda viajar. La cuestión del turista low cost es una cuestión de cantidades. Hay una tendencia natural, como decía antes, de que cuando hay mucha gente en los destinos, un movimiento de personas por encima de algún umbral que nosotros en la academia hablamos capacidad de carga, hay una tendencia natural del mercado turístico a reorientarse hacia la baja calidad. Esto es lo que se tendría que poder evitar gracias a regulaciones. Y claro, cuando hablamos del turismo low cost en relación, por ejemplo, a lo que hacen las compañías aéreas, que al fin y al cabo son las que mueven la gente, que mueven las grandes masas de turistas, no podemos explicar el desarrollo turístico, por ejemplo, de Cataluña, tanto de Girona, Costa Brava, como de Barcelona, sin pensar a unos momentos determinados en el tiempo en que estos lugares se han convertido en hub de vuelos low cost. Bien, aquí la cuestión fundamental es, probablemente estamos pagando por viajar, estamos pagando por la movilidad mucho menos de los que deberíamos pagar realmente si queremos que el clima no se vaya al carajo. Hasta ahora ha sido un modelo barra libre de precios de la movilidad estrictamente vinculado a las estrategias de los operadores, y estamos dejando de lado el reconstituir recursos que nos sirven para seguir viviendo bien en nuestro planeta para las próximas generaciones. Y esto es un debate que teóricamente lo estamos teniendo desde mucho tiempo, pero que cuando se empieza a hablar en el marco de las políticas turísticas, claro, hay un cortoplacismo increíble por parte de todos los agentes económicos y políticos involucrados, y cuesta muchísimo dar un paso hacia un modelo de movilidad más sostenible. ¿Qué pasa? Obviamente en el futuro, si queremos salir, y ahora ya no estoy hablando de COVID, estoy hablando de crisis climática, que es lo siguiente cuando se habrá resuelto lo del COVID, que todavía está y que tendrá efectos mucho más dramáticos que no los del COVID, tendremos que empezar a resolver este problema planteando sistemas de movilidad muy diferentes de los que tengamos ahora. ¿Que todo esto significa que los pobres no podrán viajar?
o que se va desdemocratizando la movilidad y el viaje, así como lo hemos conocido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Pues esto es muy posible. No vamos a salir de esta mejorando nuestra situación de ciudadanos. Es posible que resolver la crisis climática significará que en el futuro podremos viajar mucho menos y mucho más cerca de casa, utilizando medios de transporte menos contaminantes. Tenim més preguntes. El Xavier ens planteja si són diferents les perspectives de futur del turisme de sol i platja que les que té el turisme d'interior. Bueno, un poco de esto se está hablando mucho en estos tiempos, de que de alguna forma una manera de ver en el corto plazo, medio plazo, modelos de turismo que sean compatibles con las restricciones a la cercanía que impondrán el coronavirus hasta que no se haya encontrado una vacuna, nos lleva automáticamente a pensar que hay espacios donde no hay tanta proximidad entre personas, y este es precisamente el entorno rural. Y además estaba leyendo varias cosas que se han publicado en estos días, donde se dice desde un punto de vista de percepción de psicología social, si queremos, sobre el turismo, pues después de varios meses confinados en nuestra casa, hay casi una tendencia espontánea de la gente a volver a querer un contacto más directo con la naturaleza, retrobarse con la naturaleza, habiendo experimentado de primera mano un hecho traumático, una situación traumática, de querer volver a reflexionar sobre nuestra vida, nuestro entorno, nuestra cultura, y entonces esto apunta a una mayor atractividad del turismo de proximidad, del ecoturismo, del turismo en lugares rurales cerca de casa. Esto es muy posible. Y no sabré decir hasta qué punto estamos obligados a hacer esto o efectivamente es una nueva demanda que se está activando en torno a la experiencia que hemos tenido en estos años. ¿Cuál es el gran problema? Que en un resort de costa o en una ciudad caben, incluso sin hablar de overtourism, caben millones de turistas. En el entorno rural no. O sea que obviamente habrá más interés para el entorno rural, pero no podrá el entorno rural absorber la misma cantidad de demanda o de movimiento turístico que se da en otros lugares y que en otros lugares no será posible absorber por las restricciones dictadas por la emergencia sanitaria. Por lo cual sí, probablemente más interés para el turismo rural, pero esto no será una cura al desastre económico con que nos enfrentamos, al menos en el corto plazo. Pregunten, Antonio, també si creus que cal replantejar o potser cancel·lar grans projectes com ampliacions de ports per acollir creuers, el complex Hard Rock o noves terminals d'avions. Bien, no es que hay que replantear, es que se replantean solos. O sea, si la previsión es un bajón de la demanda sostenido en los próximos años, a lo mejor algunos de esos proyectos no son tan rentables como aparecían hasta hace pocos meses. Claro, estas son decisiones que se toman a otras escalas, pensando por ejemplo en la expansión del aeropuerto de Barcelona. Tiene muy poca voz en este tipo de decisión, tanto el Ayuntamiento de Barcelona no tiene ninguna, que el gobierno de la Generalitat, así que es una decisión de Estado concertada con operadores privados. Ahora bien, obviamente un terminal del aeropuerto de Barcelona sirve a la economía de Cataluña y a la economía de España, más allá de lo que es el turismo. Las economías en la era global necesitan conectividad y cualquier forma de expansión económica se supone que se acompañe también con una expansión de la conectividad. Claro, si esto se hace solo en función del turismo, porque en vez de tener 30 millones de visitantes a Barcelona, se quieren tener 50 millones de visitantes, en este momento el escenario no sugiere que esto sea un proyecto que se aparque, al menos temporalmente. Más allá
de lo que decía antes, de si desde el punto de vista del modelo turístico o del modelo de ciudad o del modelo de territorio, del modelo de crecimiento, sea una cosa deseable o no. Por lo que se refiere a los puertos, esto sí lo tienen particularmente complicado porque precisamente el turismo de cruceros, la actividad turística en el crucero es una de las actividades turísticas que probablemente sufrirá los recortes más drásticos en términos de números de cruceristas que pueden estar en un barco y entonces de viabilidad económica del crucero. De hecho, la grandísima mayoría de los cruceros de las grandes compañías internacionales están parados durante este verano. Pues en este contexto también plantear una expansión de la capacidad de los puertos, repito, en circunstancias muy diferentes. Podemos comparar el caso de Barcelona, donde ya hay 8 o 9 terminales de cruceros y se está planteando llegar a 11, en una situación en que ya está bastante comprobado que el turismo de cruceros es un elemento disruptor de la ciudad en términos económicos, en términos medioambientales y en términos sociales. En una ciudad como Tarragona, que tiene todavía bastante margen de crecimiento desde el punto de vista turístico, puede que en este momento se aparque el proyecto, pero seguramente se va a retomar en consideración cuando esto haya pasado. Que sea deseable, pues todo esto habrá que, de hecho, alguna pequeña cosa de investigación sobre el tema se hizo por nuestra parte antes de la emergencia del COVID para poder recomendar cómo se tendría que llevar un proyecto de expansión del puerto de Tarragona a cabo para que no sea un agente de insostenibilidad del crecimiento turístico en la zona. Tenim una nova pregunta. Sí. Ens diu el Toni que l'economia de Tarragona, tal com la coneixem ara, és molt dependent del turisme i el tercer sector i que sempre s'ha parlat de la necessitat de desestacionalitzar per tal de fer-la sostenible durant tot l'any. Com veus tu, Antonio? Diu, la nostra economia a 10 anys vista. Seguirem depenent del sol i de la platja? Bien, primero de todo decir que si una cosa buena ha tenido el COVID ha sido poner al desnudo el problema de lo que tú llamas dependencia y que podríamos llamar vulnerabilidad, ¿no? De la extrema vulnerabilidad de las economías que dependen muy fuertemente del turismo, porque el turismo es un sector, primero de todo, muy inestable. De hecho, todas las grandes previsiones de los organismos internacionales siempre fallan, porque un año hay un COVID, un año hay terrorismo, un año hay una guerra, un año hay la SARS, las cosas nunca van como se podrían haber esperado, incluso en un escenario de todas formas de crecimiento. Pues una extrema vulnerabilidad y la otra pata del argumento es también una dependencia de un sector económico que remunera muy mal el trabajo y que genera grandes externalidades, grandes costes para la sociedad. Entonces, la dependencia del turismo que algunos podrían, y seguramente hace 20 años se consideraba un punto de fuerza, una economía muy especializada en el turismo, es una economía capaz de generar muchos puestos de trabajo para los más necesitados, los que no tendrían oportunidades en otros sectores donde se necesita un nivel de formación más alto. Al mismo tiempo, hoy las podemos ver como un contexto de una economía muy débil, una economía que fluctúa, que está expuesta a crisis sistémicas, que de alguna forma, antes o después, se tendrá que replantear por qué nos enfrentamos con una crisis climática, por lo cual, obviamente, la pregunta del Tony es muy acertada. Esto nos obliga a plantear un modelo menos dependiente del turismo. Seguro que sí. El tema de la desestacionalización es una de las cuestiones, ¿no? De poder tener una actividad económica más estable durante el tiempo también, porque esto tendría repercusiones importantes sobre las relaciones laborales en el sector, un empleo más estable. Pero para abandonar la dependencia del turismo
está demostrado que no basta renunciar al turismo. Hay que promover otros sectores económicos, incluso otros sectores económicos que a veces son sinergéticos al turismo, darle más oportunidad, darle más espacio, por ejemplo, las industrias culturales, la industria de la rehabilitación del patrimonio de de la valorización del patrimonio, la economía social, la economía verde. Todas estas son sectores económicos que se pueden expandir y que son sinergéticos también a un turismo que genere más valor añadido. Esta dependencia del turismo la heredamos de decisiones que se han tomado hace muchos años y hasta un punto nos hemos dado cuenta que era un problema, pero la reacción ha sido lenta, ha sido errática. Yo me acuerdo antes de la crisis de 2008, un plan estratégico del Camp de Tarragona redactado por la Universidad Rovira i Virgili, que ya planteaba una transformación y una diversificación del modelo económico del Camp de Tarragona, donde el turismo no es que sería paso a otros sectores, sino que el fortalecimiento de otros sectores era totalmente, digamos, ¿cómo se puede decir?, funcional a una recualificación también del sector turístico y a una transición hacia la sostenibilidad. Y en esta fase, por ejemplo, se hablaba y se hicieron muchas cosas, se gastó dinero en el fortalecimiento de sectores económicos del interior que son muy vinculados, por ejemplo, al turismo rural. Por ejemplo, el enoturismo en el Priorat y en la Terra Alta y en la Conca vienen un poco de visiones de esta época. Yo creo que la crisis de 2008 nos ha hecho perder bastante fuelle desde este punto de vista. O sea, para recuperar la economía perdida, en vez de seguir apuntando a esta diversificación, nos hemos vuelto a centrar en lo que sabemos hacer bien, que es el turismo de sol y playa. Y de hecho, el proyecto Barcelona World Hard Rock viene de ahí, ¿no? En su tiempo se proponía como un buen modelo para fortalecer la Costa Dorada en su, digamos, vocación principal, que es el turismo de masas en los lugares de costa con un nuevo producto. Y se ha perdido un poco de vista la ruta que estábamos siguiendo antes, que era la ruta de la diversificación, de la sostenibilidad, de la valorización del patrimonio, del involucramiento del interior en el modelo turístico centrado en la Costa Dorada. Yo creo que esto es una visión y unas líneas estratégicas de actividad que hay que volver a tomar muy en serio. Tenim una altra pregunta de la Luisa. Ella pregunta com creus que es veurà impactat el tema dels pisos turístics a les grans ciutats i quina seria, segons el teu punt de vista, una bona manera de compatibilitzar l'oferta de pisos amb la protecció dels residents de tota la vida. I posa com a exemples Barcelona o Mallorca, on els veïns s'han vist obligats a marxar dels seus habitatges per l'encariment del preu de lloguer. Sí. Bien, este es un tema, digamos, que además conozco bastante bien porque lo hemos estudiado a fondo por varios años. Y yo personalmente he alcanzado después de mucha investigación, de ver lo que pasaba, de ver cómo se han actuado regulaciones en diferentes tipos de regulaciones en diferentes contextos. Yo he participado al plan redactor del plan de alojamiento turístico de Barcelona, que ha llevado a un primer ejercicio de regulación del sector. Yo creo que sobre todo por todo lo que pasa por plataformas digitales y que de entrada no estaba regulado, aunque se intenta regularlo con controles que a veces son eficaces y a veces no. Yo creo que vamos hacia un convencimiento. Hola, Tony. Estás en la playa. Bueno, tenemos un Tony Moreno en directo. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Ya desconectado la cámara.
Yo creo que después de haber visto de haber visto por dónde va la cosa, creo que no haya muchas alternativas y además creo que hay un convencimiento general en la gente que se ocupa de esto que hay que ir hacia un modelo de prohibición y de crecimiento. Y venimos desde un contexto en que se han dado muchas licencias de apartamentos turísticos en un contexto en que no se creía que habría causado tanto daño y tantos efectos negativos sobre la ciudadanía como se planteaba en un primer momento. Incluso en el primer momento de la expansión de los pisos turísticos, el discurso dominante era, pues esta es una forma para que pueda haber más participación de los ciudadanos en la economía turística, una forma de economía circular que permite traer rendimiento de pisos vacíos, que permite sacar una forma de subsistencia cuando no haya otras, ¿no? Pero hemos visto cómo ha mutado el fenómeno, cómo los grandes operadores turísticos se han puesto de pies en el mercado, cómo la dinámica de expansión de los pisos turísticos ya no es dictada por las decisiones de los pequeños propietarios, sino por los grandes grupos financieros que invierten en vivienda en las ciudades porque tienen un nivel de rentabilidad elevadísimo respecto a la residencia para los residentes, los ciudadanos de la ciudad. Y tenemos un problema importante de haber dado muchísimas licencias y de no poderla retirar porque es un derecho legal adquirido. De cara al futuro, yo creo que se tendrá que plantear muy seriosamente, no ya a nivel local, que a nivel local ya hay ciudades como Barcelona que lo han hecho, Palma de Mallorca, sino a nivel estatal que una vivienda es una vivienda y se tiene que habitar en ella, no se puede tener una actividad económica en una vivienda. Además, con los efectos negativos que este produce en el entorno competitivo de la ciudad, en situaciones de overturismo, en el precio de compra-venta de los pisos. Ahora tenemos también un primer informe que analiza en profundidad cuál ha sido el efecto de la expansión de Airbnb, de la oferta intermediada por Airbnb en los precios de alquiler y de compraventa de pisos en Barcelona, y es brutal. Estamos hablando de un 15% de crecimiento del precio de compraventa de pisos, que se explica gracias al hecho de que hay una presión especulativa sobre la propiedad de los pisos, o sea, mucha compraventa que está relacionada con poder disponer de una fuente especulativa para atraer una renta, ya no del pequeño propietario, sino de las grandes corporaciones. Por lo cual se va hacia, yo creo que es muy sensible plantear que se vaya hacia un modelo de prohibición de este tipo de actividades que al final se articula en leyes del Estado o de las comunidades autónomas que ya pongan un tope máximo al número de licencias concedidas. En este momento estamos viendo que hay mucho piso vacío que estaba en el mercado de Airbnb y que no se puede alquilar, y entonces hay propuestas de algunos ayuntamientos de volver a poner este stock de vivienda en el mercado convencional, ya como pisos de lujo, incluso con facilitaciones fiscales para que se puedan poner en vivienda social. Hay que decir que la respuesta del propietario es muy negligible, digamos, hasta este momento, y se necesitan otro tipo de instrumentos y otros tipos de regulaciones. Estamos hablando del contexto general. Esto no quiere decir que no hayan contextos y casos donde un retorno de la actividad relacionada con los pisos turísticos no sea en alguna medida deseable. Pero estoy hablando del corto plazo. En el largo plazo hay que plantearse regular de forma mucho más efectiva de lo que se ha hecho hasta este momento el fenómeno. Tenim més preguntes. Antonio, l'Oriol pregunta en quina mesura la confiança del turista és determinant a l'hora de triar destinació i en quin nivell creus que es troba la confiança del turista habitual a casa nostra, a Catalunya, a Barcelona i a la Costa Daurada.
Demana també si pots fer una reflexió al voltant de la confiança, si aquesta creus que és recuperable i quins són els principals reptes que afronta Catalunya en aquest sentit. Vale, sí, esta es una pregunta muy pertinente y de hecho estoy viendo que se están haciendo en este periodo muchísimas encuestas, muchísimos estudios que intentan medir este tema del riesgo país o de riesgo destino en la percepción de los mercados internacionales, ¿no? Y aquí obviamente nosotros tenemos una desventaja notable, que es de haber sido uno de los países más golpeados por el COVID en el mundo, con un sistema sanitario que al final ha hecho los deberes, pero que se ha comentado muchísimo también en los medios internacionales, que ha sufrido mucho, ha estado en una situación de estrés muy importante. Y obviamente esto es un efecto reputación que viaja mucho y que deja muchos impactos en la elección del destino por parte de los turistas. Por lo cual hay turistas que no vienen porque no pueden venir o porque venir aquí es tan complicado desde el punto de vista de la organización del viaje, de los costes, que ya dejan de venir aquí y se van más cerca de casa o en su país. Y hay una cuota bastante importante del mercado turístico que no viene aquí porque el país se percibe como no seguro. ¿Se puede recuperar la confianza? Está estudiado que muchos destinos en lugares donde o a raíz de desastres naturales como terremotos, tsunamis o actos terroristas han tenido que promoverse, que renovar su campaña de comunicación, su discurso, para poner en evidencia el hecho de ser un destino seguro y de ser un destino acogedor que ha hecho cosas para mejorar su capacidad de reaccionar a un evento de este tipo. Pero ahora estamos hablando de un contexto totalmente no experimentado antes. Es muy difícil ahora poder implementar una campaña de comunicación que en este momento intente convencer a alguien que España es un destino seguro. Bueno, lo único que podremos decir al mercado norteamericano, por ejemplo, es que aquí la curva del COVID ha bajado mucho más rápido de lo que le está bajando a ellos. Y esto a lo mejor desde el punto de vista de la comunicación, o sea, nosotros ahora en este momento estamos mucho más seguros que Estados Unidos. En el contexto en que estamos, en que se habla de rebrotes en autumno, hay restricciones a la movilidad, pero hoy en día no sé si alguien lo está haciendo, pero poder clarificar que en relación con otros países España lo está haciendo bien, podría ser algo que en el inmediato podría darle más salida a la llegada como mínimo de un mercado doméstico que no tiene tantos vínculos en elegir nuestros destinos. Tenim una altra pregunta, Antonio, de la Núria. Sí. Planteja com se sap en quin moment el turisme deixa de ser sostenible per passar a ser no respectuós amb la població local. On és el límit? Esta es una pregunta fantástica, porque efectivamente esto es la cuestión en que nos ha ocupado intelectualmente por muchísimos años. Yo he estudiado turismo, he empezado a hacer investigación en turismo en una época en que habían modelos, habían sistemas predictivos, había sistemas de indicadores que supuestamente nos tendrían que haber ofrecido algunos numeritos mágicos, ¿no? Este tema de la capacidad de carga. Si vienen más de 30.000 turistas en Venecia, entonces empiezan los problemas, o 50.000, según cómo se haga el cálculo. Y el problema de todo esto es que, primero de todo, los modelos siempre son simplificaciones de la realidad. La realidad es mucho más compleja de los que podamos intentar estimar con un modelo matemático. Pero más allá de esto, una vez que nosotros tengamos este número objetivo,
Tenerlo es una cosa, usarlo para políticas de planificación turística es toda otra cosa. De hecho, en Venecia, yo puedo hacer el ejemplo de Venecia porque es mi ciudad, pero también porque ha sido probablemente el destino turístico más estudiado del mundo desde este punto de vista. Tenemos muchísimo, un gran recorrido de estudios sobre el turismo sostenible en Venecia. En Venecia sabemos que más de 25.000 visitantes al día son un gran problema para la ciudad, lo sabemos desde 1989. Y ahora tenemos un promedio de 80.000 visitantes en Venecia. En los últimos 30 años no hemos podido hacer absolutamente nada para parar eso. Todo lo contrario, cualquier intento de regulación, de ordenación, cualquier iniciativa política y social para parar el fenómeno ha fracasado estrepitosamente. Y esto nos hace pensar que más que contar en bonitos modelos matemáticos y estrategias de regulación turística que dejan de ser eficaces si no hay la capacidad de mover políticamente las diferentes escalas de gobiernos que están involucradas, hay que mirar a otra cosa, que es precisamente lo a que apunta Nuria. Es la percepción social sobre un modelo turístico que se está yendo al carajo desde el punto de vista de los efectos que produce. ¿Qué pasó en Barcelona entre 2014 y 2016? Que después de 20 años, habiendo considerado socialmente el turismo una cosa súper positiva para la ciudad, en la encuesta ciudadana que hace el ayuntamiento cada año, siempre el turismo tenía un 85-90% de aprobación por parte de los ciudadanos, por diferentes razones, allá por 2014-2015, y en mi opinión, la razón fundamental ha sido la crisis que ha empobrecido la clase media y la progresiva pérdida de capacidad de adquisición de la vivienda debido al ingreso de Airbnb y de las plataformas de HUT en la ciudad. Pues de repente la ciudadanía empieza a ver el turismo como problema, hasta el punto, yo esto lo he explicado en un artículo que he publicado hace un par de años, que yo personalmente, pero basado en el análisis que he hecho de cómo se habla del turismo en Barcelona en torno a las varias campañas electorales de los últimos 20 años. En 2015 gana Barcelona en Comú las elecciones de Barcelona y se hace alcalde Ada Colau por una cuestión, porque es el único partido, la única fuerza política que se plantea críticamente, no en contra del turismo, sino a favor de un cambio de modelo turístico en un momento en que la opinión pública está pensando exactamente esto. Y esto le permite de ganar las elecciones y de empezar a cambiar un poquito, no mucho, porque al final se puede hacer desde la alcaldía lo que se puede, que no es muchísimo, pero se empieza a cambiar el modelo de política turística en la ciudad. Por lo cual, cuando nos damos cuenta que el turismo empieza a ser no sostenible, pues cuando, yo te diría, cuando los trabajadores del sector turístico ya no pueden permitirse de vivir en su ciudad, cuando lo que yo gano gracias al turismo es menos de lo que yo pierdo en términos de salud, porque no puedo descansar la noche, en términos de aumento del coste de los productos que me sirven para mi vida cotidiana, cuando ya no puedo usar el transporte público porque está totalmente congestionado de turistas, cuando mis vecinos se van y me quedo sin mi red de support, de apoyo vecinal o mi red de amistades en mi barrio. Este se traduce en opinión pública y en este momento, quizá tarde para poder tomar decisiones, pero es cuando sabemos que el turismo se está empezando a convertir en insostenible. Tenim una altra pregunta ara de l'Òscar sobre creuers. És un mitjà, és un mitjà molt massiu i pregunta com es pot canviar, perquè aquí darrere hi ha molts interessos econòmics, no? Com per exemple dels ports.
Quina opció de canvi tenen aquest tipus? Sí, en realidad, para mí la cuestión de los grandes intereses es bastante sobrevalorada en el caso de los cruceros, porque se ha visto también, sí, que claro, hay una economía de puertos que es una economía importante en las ciudades, pero lo que aporta económicamente el turismo, o sea, el gasto de los que desembarcan en el destino en las ciudades que son puertos de port of call, como se dice en inglés, o sea, no puertos de salida o de llegada, sino puertos de estacionamiento del buque, es un impacto económico bastante limitado. En Barcelona, de promedio, un visitante de un crucero que pasa unas horas en la ciudad gasta unos 45 euros al día. En cambio, un visitante o un turista que está en un hotel en Barcelona puede gastar hasta 250, 300 euros al día, por lo cual si vamos a medir la aportación económica y los sectores económicos que dependen del turismo de crucero en un modelo de negocio en que la gran mayoría de lo que se paga para la visita en el destino se paga dentro del barco y no en el destino, todo el tema de las excursiones que están intermediadas por las compañías mismas dentro del crucero, se podría decir que un destino como Barcelona podría vivir tranquilamente sin cruceros. Ahora, sabemos perfectamente que los intereses económicos son otros. El hecho de estar en un destino, de mover gente, de poder vender un crucero que para en Barcelona o en Tarragona o en lo que sea. Y además, desde el punto de vista de la economía del puerto, tener una componente económica por el turismo de crucero que de alguna forma es también sinergética a los otros sectores económicos que dependen de un puerto. Por lo cual, cuando antes decía no se toman decisiones bravas, decisiones audaces sobre el cambio de modelo, yo diría que en relación con el turismo de crucero sí que se empieza de forma bastante generalizada a ver que no sale a cuenta. Y el problema ahí es un gran problema de escala de decisión, como decía antes. No son, casi nunca son las ciudades destino de turismo de cruceros que eligen estar en las rutas. Simplemente tienen un puerto que muchas veces está gestionado por el Estado y acogen cruceros, creen que le irá bien, hasta un punto le va bien, hasta que no se ve que al final los costes son muchos y las ganancias son pocas. De hecho, hay muchísimos destinos del Mediterráneo incluso que están empezando a negociar, y no solo a nivel local, sino a nivel nacional, que están empezando a negociar una cuota del número de cruceros que pueden llegar al día o que se paguen tasas de puerto, de estacionamiento en el puerto mucho más cara de lo que se pagaban antes. Y en este contexto es interesante analizar el recorrido del puerto de Tarragona, que hasta hace un par de años, 3 o 4 años, acogía pequeños cruceros de lujo y pocos, y algunos de los grandes, pero más de rebote desde lo que no cabían en Barcelona. Y este es un tipo de tráfico que no solo no genera demasiados problemas, sino que genera muchos beneficios, porque tú puedes imaginar que cuando llega un pequeño crucero de lujo a Tarragona y luego esta gente se va al Priorat y se gasta 300 euros en una cata de vinos y cena, esto es muy beneficioso para la economía local. Pues plantear que Tarragona se convierta, como se está convirtiendo, en un destino de grandes cruceros, que vienen regularmente en la ciudad, en días que pueden haber 2 o incluso hasta 3 cruceros al día, esto puede que la repercusión económica al final no salga a cuenta a la ciudad si tenemos en cuenta los sectores productivos, pero también la ciudadanía como sector social que tiene que mantener la ciudad. Tenim una altra pregunta de la Judit. Pregunta, el consum col·laboratiu en el sector turístic anirà a la baixa? Es veurà afectat el turisme de plataforma i per quin motiu? I el turisme convencional, o sigui, aquell que s'allotja en hotels, hostals i càmpings. Què passa amb aquest tipus de turisme? A ver, buena pregunta. Primero de todo hay que librar el campo de una gran equivocación que desafortunadamente nos ha
tenido todos muy ocupados en estos años. Airbnb no tiene absolutamente nada que ver con tu consumo colaborativo. Airbnb es alquileres de habitaciones a través de una plataforma donde el trabajo no se remunera y la plataforma de intermediación tiene un poder fundamental en saber quién promueve y quién no, y en sugerir a los anfitriones de saltarse las regulaciones cuando puedan. O sea, todo esto de colaborativo no tiene absolutamente nada. Colaborativo son otras cosas, modelos que antes de la llegada de Airbnb estaban teniendo un desarrollo importante, que todavía lo tienen, como el couchsurfing, el intercambio de casas, el poner a disposición tu conocimiento para redes de personas que quieran compartir lo que tú haces, modelos de coche compartido como BlaBlaCar. Esto sí que podemos imaginarlo como consumo colaborativo, pero es casi automático que cuando hablamos de sharing economy en turismo hablamos de Airbnb, y Airbnb de sharing economy no tiene absolutamente nada. Una vez eliminada la equivocación, yo todo el contrario, yo creo que el consumo colaborativo auténtico, la economía circular entre redes de comunidades de ciudadanos y de ciudadanos temporales que son nuestros visitantes, tiene muchísimo recorrido. Y además es una economía más verde que no la de una expansión turística hecha a costa de construcción y de aprovechamiento del suelo urbano. Ojalá el consumo colaborativo en el turismo auténtico, genuino, ciudadano, circular, haga un salto de escala en este contexto, precisamente porque apunta también a modelos de vivencia en los destinos turísticos que son menos problemáticos desde el punto de vista de las restricciones que nos impone la emergencia sanitaria. Y estoy al corriente de que hay una gran actividad del sector de la sharing economy que de alguna forma está vinculado también a la economía, a la visitor economy, a la economía turística, en reimaginar qué valor añadido pueden ofrecer este tipo de experiencia comparado con otras en un contexto de COVID o de recovery después del COVID. En cambio, sí que tendrá problema el turismo, como se decía antes, basado en mucha gente en el mismo sitio. Nuestro modelo estrella del gran hotel de varias estrellas, de comedores comunes, de zonas comunes como piscinas, de acceso libre a la playa, este es un modelo que se verá más afectado. Y es un modelo que también desde un punto de vista del cambio de modelo turístico, de la transición hacia formas más sostenibles de turismo, de acompañar el reorientamiento de la demanda turística y de los patrones de consumo turístico que cada vez son más concienciados respecto a la calidad medioambiental, a la proximidad, al concepto de slow, pues el modelo turístico o de establecimiento turístico típico de la costa española entra en crisis, y ya lo estaba antes, pero entra en una crisis aún mayor, y hay que, por parte de los empresarios turísticos, empezar con imaginación y creatividad, que la han tenido siempre, intentar imaginar cómo todo esto se supera en el futuro. Yo personalmente no me ocupo de tecnología hotelera, pero supongo que de por ahí va, de intentar imaginar cómo se puede seguir teniendo un modelo de alojamiento basado en grandes cantidades, sin que esto se convierta en un peligro, sin que esto se convierta en una fuente de disrupción para el paisaje, sin que esto se convierta en una ulterior presión hacia entornos sociales y socioeconómicos de baja calidad. Pues esto hay que ponerse la pila. En España se han puesto la pila desde varios años, pero todavía no hemos visto una traducción concreta
en modelos de alojamiento turísticos más sostenibles. Que todos los hoteles reciclan, que se ponen una etiqueta ISO de hacerlo bien con los residuos, así, obviamente, también porque si no gran parte de la demanda ya no iría en estos sitios. Pero hay que dar un paso más, pensar también a cuestiones de sostenibilidad, no estrictamente medioambiental, pero por ejemplo social. Y yo creo que el tema de la remuneración justa y digna de los trabajadores hoy en día es la cuestión principal. Tenemos que pensar en modelos de hotelería donde la remuneración del trabajo es mucho mayor de la que tenemos hoy. Gràcies, Antonio. Tenim l'última pregunta i amb aquesta ja acabaríem la sessió. Pregunten com aconseguir que la població local es converteixi en turisme local. Bueno, desde el punto de vista más intelectual, en los entornos urbanos la cosa es diferente. Ya hace unos 20 años, un gran geógrafo italiano, Amendola, nos decía, hoy en día, en la época de la globalización, de la sociedad de la información, del gran poder de la ciudad en nuestras economías, las ciudades cambian tanto, son entornos tan dinámicos socialmente, culturalmente y económicamente, que los ciudadanos continúan a redescubrir su propia ciudad. Y que hay esta extraña convergencia entre los hábitos de uso de las ciudades, de los ciudadanos y de los visitantes. De un lado tienes turistas que cada vez más intentan mimificar los habitantes, los residentes. Yo no quiero ser visto como turista, porque esto me marginaliza respecto a las dinámicas culturales urbanas. Yo cuando visito una ciudad intento ser uno de ellos, intento hacer lo que la gente local hace y utilizar el espacio no turístico, el espacio del background que no se ve, que es el espacio de la vida ciudadana. Y del otro lado, una ciudadanía urbana que continuamente va redescubriendo su propia ciudad. Te puede pasar, si vives en Barcelona, yo he vivido en Barcelona 10 años, que a lo mejor vives en un barrio y hay años en que no visitas a otro barrio. Yo cuando vivía en Barcelona, vivía en la Champla y me pasaba una vez cada 2 o 3 años de irme, por ejemplo, a la parte norte de la ciudad, la zona de Ciudad Meridiana de Nou Barris. Y cada vez que vas ahí, tú descubres algo diferente. Y esto Barcelona lo hace muy bien y incluso hay varios, yo tengo un amigo que es un guía de Barcelona, que él dice de sí mismo, yo no soy un guía turístico, es un guía de ciudadanos. Yo le enseño la ciudad a los ciudadanos y es casi natural que en mis tours de Barcelona para ciudadanos tenga muchos turistas. Son turistas que son interesados a ver el día a día de la ciudad, lo que es significativo para los residentes, la memoria histórica de la ciudad en un proceso de redescubrimiento continuo. Bien, si nosotros ensanchamos esto a escala ya no urbana, sino a escala regional o incluso nacional, yo creo que hay que vender a los turistas y en este momento a los ciudadanos, a los residentes, y en este momento es un momento en que probablemente hay mucha más respuesta de la ciudadanía en este sentido, que a lo mejor antes que irte de vacaciones al Caribe deberías conocer mucho mejor tu comarca, tu comunidad autónoma, los parajes naturales y los pequeños pueblos de tu región, donde no tienes normalmente un gran interés de visitar, o incluso la comunidad autónoma de al lado. Hay muchísimos catalanes como yo, que yo he estado en Aragón, yo creo que un par de veces desde que estoy en Cataluña, 15 años. Y esta es una de las cosas que haré. Si este año yo no puedo viajar porque me están cancelando los vuelos para irme a Estados Unidos, como tenía planteado, yo lo que haré será visitar la proximidad de este país. Aquí hay una cuestión importante, que es cómo se promueve todo esto. Probablemente el discurso ya no es el discurso de la promoción turística convencional, es
una comunicación más a nivel cultural, más a nivel de educación ciudadana, más a nivel de tocar las cuerdas del sentimiento, de la posibilidad, de la cercanía. Venimos de un momento traumático en que por meses no hemos visto nuestros amigos y nuestras familias. Yo que tengo todos mis amigos en Barcelona, son 4 meses que no los veo y estoy esperando el día que Barcelona entre en fase 3 para poder ir a ver mis amigos y la familia. Se tendría que tocar estas cuerdas, pero esto requiere un esfuerzo importante por parte de quien hace normalmente la promoción turística. Yo, por ejemplo, he visto en la tele en las últimas semanas este spot que se ve a menudo en TV3 de la Costa Dorada y a mí me pareció un spot magnífico, ya no tanto centrado en lo típico del sol y playa, la comunicación que se hace para el mercado internacional. Se enseña una Costa Dorada antigua, una Costa Dorada de experiencias de castells, de marisco, de proximidad. Y esta me parece una campaña de comunicación pensada en función de nosotros, pensada en función de los que vivimos aquí. Y me pareció espléndida esta. Y no suele que yo diga a menudo que el patronato turístico de la Costa Dorada hace las cosas perfectas, pero en este caso, chapeau. Molt bé, doncs, Antonio, amb aquesta reflexió tan interessant, acabem la sessió d'avui. Et volem agrair de nou que hagis accedit a participar. Gràcies també per la paciència. Gràcies a vosaltres. Per aquest problema que hem tingut darrere mitja hora, que sabem que tens el temps lliure limitat. I gràcies a totes les persones que us heu connectat a la sessió. Farem una altra d'aquí 15 dies, segurament parlarem sobre economia, ja us passarem l'enllaç, aquest cop esperem que ja des del primer moment sigui correcte. I moltes gràcies i fins aviat, Antonio. Gràcies. Gracias, adeu, y gracias a todos los que han estado aquí. Gracias.